Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2, conformado por los siguientes integrantes que se pueden ver ahí, y en este video vamos a dar respuesta a la parte de 2 de la situación problema. Y bueno, primero vamos a comenzar por definir qué es una celda fotovoltaica. Una celda fotovoltaica básicamente es un dispositivo que es capaz de absorber fotones de radiación solar para liberar electrones que pueden utilizarse en una corriente eléctrica y que, pues en otras palabras, transforma energía luminosa en energía eléctrica. Esto lo hace mediante dos materiales semiconductores en donde uno tiene carga positiva y el otro carga negativa, con el objetivo de que los electrones pasen de un material a otro y se genere una diferencia de potencial, lo que en consecuencia va a generar una corriente eléctrica. Un módulo fotovoltaico es la conexión en serie de varias celdas para obtener un voltaje nominal de trabajo que esté acorde con los requerimientos de los equipos. Un panel fotovoltaico es la conexión en paralelo de muchos módulos para lograr incrementar la potencia de utilidad práctica para muchas aplicaciones. Luego, un arreglo fotovoltaico es la conexión en serie y o paralelo de muchos paneles fotovoltaicos para incrementar la potencia eléctrica generada hasta valores que puedan ser utilizados en casi cualquier situación de demanda de potencia eléctrica. Nosotros hemos simulado nosotros hemos simulado el circuito abierto y el cortocircuito por medio de una simulación que utiliza un potenciómetro. Para el circuito abierto, que es cuando se tiene una resistencia muy grande que tiende a infinito, hemos dado un valor muy grande al potenciómetro. Y por ley de Ohm, el voltaje que se obtendrá será máximo, debido a que se multiplica la corriente por un valor muy grande que tiende a infinito, lo que da un valor muy grande. Eh, y en el caso del cortocircuito, se ha utilizado el potenciómetro sin resistencia, debido a que en un cortocircuito la resistencia es cero y por ley de Ohm, al tener una resistencia cero, el voltaje es mínimo y la corriente máxima, por lo que se termina quemando el circuito. Para obtener el voltaje experimental, como se puede ver en el diagrama de la derecha, ocupamos estas condiciones y como se puede observar, el voltaje máximo alcanzado fue de 0.6 y las observaciones para la corriente y la potencia se encuentran en el 0.5. Como se puede ver en la tabla, para el voltaje de 0.5, la potencia corresponde a un valor de 15.76 watts y la corriente a un amperaje de 34 amperios. Ahora bien, para obtener el punto máximo, la potencia máxima, primero se tiene que tomar la potencia de una celda solar, la cual es el producto de la corriente y el voltaje de esta misma. Ahora bien, para obtener el máximo poder, primero se tiene que tomar el producto del voltaje en el punto máximo y la corriente del punto máximo, para los cuales la potencia extraída de arreglo fotovoltaico sería la máxima. Cabe recalcar que este último punto varía continuamente, debido a que depende de varios factores como la temperatura de la celda y las condiciones de irradiación. Y bueno, para calcular la producción anual de una celda fotovoltaica tenemos que considerar tres factores importantes, como la potencia de papel, las horas de sol que recibe en el lugar donde se instala y la incidencia solar del lugar donde se instala. Y bueno, para un panel solar típico de entre 200 y 300 watts, la incidencia del sol en zonas más cálidas provoca que estos alcancen pues la potencia máxima, que por ejemplo en uno de 300 watts pues sería este valor. Y esto pues también nos indica eh, la cantidad de watts que se generan en una hora, por lo que, por ejemplo, si queremos hacer el cálculo para 5 horas de sol al día, pues simplemente tendremos que multiplicar los 300 watts por el número de horas. Si tomamos 5, pues serían 1500 watts o 1.5 kilowatts hora al día. Y pues para hacer el cálculo anual, simplemente tenemos que multiplicar este 1.5 kilowatts por los 365 días del año, lo que vendría a dar un resultado de 547 kilowatts hora al año para una placa solar de 300 watts. Ahora se procederá a la parte de determinar el sistema fotovoltaico que se debería de poner en mi casa para, para producir el 40% de la energía que se produce anualmente. Podemos observar que en mi caso se han consumido 559 kilowatts por hora en un periodo que es un bimestre. Por lo tanto, anualmente se consumirían 3.354 kilowatts por hora. Esto se debe multiplicar por 0.4 y el 40% de la energía anualmente de mi casa equivaldría a 1.341.6 kilowatts por hora. Procedemos a la simulación
de la calculadora de watts y observamos esta sería mi casa, que se encuentra en Orizaba, Veracruz. Esta sería la zona que se plantearía colocar paneles solares. Guardamos esto, el sistema lo va a hacer automáticamente y observamos que tenemos una producción de 4.053 kilowatts al año. Si recordamos, se había mencionado que en mi casa se consumen 3.300 watts anualmente. Por lo tanto, de implementar el sistema en el área que se ha considerado, inclusive estaríamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje extra de lo que se produce de lo que se consume de energía en mi casa, y esta energía sería totalmente limpia debido a que viene de una fuente de energía renovable que son los paneles solares. Buenas tardes, profesor. Este es mi cálculo acerca del ejercicio, bueno, del punto 2.5 acerca de la situación problema número 2. Como se puede observar en mi domicilio, pues tenemos un consumo de 473 kilowatts por hora por periodo. El periodo corresponde a un periodo bimestral. Por lo tanto, al año nosotros tenemos un gasto de alrededor de 2.838 kilowatts y multiplicándolo por 0.4 para calcular el área que tenemos que cubrir, más bien, sí, más al calculando el área que tenemos que cubrir para tener el suministro de al menos el 40% con energía solar, tenemos el resultado de 1.135.2 kilowatts. Y como se puede observar, con una superficie cubierta de 5 metros cuadrados en la zona donde yo vivo, eh, es más que suficiente para cubrir el 40% y todavía un poco más. Eso es todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto. Y bueno, el consumo bimestral de energía eléctrica en mi casa es de 256 kilowatts hora. Entonces, para obtener el consumo anual, tendría que multiplicar esto por 6, dándome un resultado de 1.536 kilowatts hora anuales. Entonces, la problemática me plantea producir al menos un 40% de la energía que consumo anualmente. Para esto tengo que multiplicar 1.536, que fue el consumo que encontré, por 0.4, lo que me daría un aproximado o más bien un resultado de 614.4 kilowatts hora. Entonces tendría que encontrar el área necesaria para producir estos 614 kilowatts hora. Para esto utilice la página que se nos proporciona en clase, PVWatt, en donde coloqué la dirección de la casa, que aquí se puede ver en las coordenadas, y seleccioné el área que más o menos necesitaría. En este caso se puede observar que seleccioné 3 metros cuadrados. Al hacer los cálculos, la página me dio que con que con esa área de metros cuadrados, o más bien con esa cantidad de metros cuadrados, al año estaría produciendo un, un valor aproximadamente de 723 kilowatts hora al año. Que tal vez sí es un excedente, pero si pongo un área de 2 metros cuadrados, este valor se va muy por debajo del consumo que tendría en un 40%. Por lo tanto, decidí dejarlo en 3 metros cuadrados y pues esto sería todo. Para el consumo de un 40% de mi casa tendría que poner 3 metros cuadrados de paneles solares, lo cual me produciría 723 kilowatts hora al año. Hola, soy Moni y vivo con mi familia. Nosotros consumimos 2.628 kilowatts sobre hora de energía anualmente. Y según el recibo de luz, esto refleja un nivel básico intermedio de consumo. Ahora, para cumplir con el 40% de energía solar fotovoltaica anual en nuestra casa, tuve que multiplicar estos 2.628 por 0.4, que me dio 1.051.2 kilowatts sobre hora. Entonces, eso es lo que se debe cumplir de manera solar. Y para ello tuve que ingresar a la página que se nos proporcionó, a PWatts, donde ingresé mi dirección, encontré mi casa y seleccioné aproximadamente 4 metros cuadrados que representan 1.065 kilowatts sobre hora producido de manera solar. Entonces, con este resultado que me arrojó la página, ya estoy cumpliendo con lo requerido, con un poquito más del 40%. Hola, mi nombre es Moisés Armando Fernández Sevilla y este es mis cálculos para el punto 2.5. Primero que nada, podemos observar lo que es la factura de luz de la casa y teniendo un consumo de 571,
kilowatts. Entonces, este recibo se da de forma bimestral, entonces únicamente se multiplica por 6, el cual nos da un resultado de 3.400 kilowatts por el año. Ahora bien, este resultado se va a multiplicar por 0.4, que es lo que se quiere obtener, que corresponde al 40%, el cual nos da como resultado de 1.370.4. Ahora bien, utilizando el simulador que se nos proporciona en clase, tomando un área de mi casa de 8 metros cuadrados para la instalación de paneles solares, se nos da un consumo de total de 2.134 kilowatts por año. Eso sería todo. Muchas gracias. Por medio de este segundo avance, hemos tenido un mayor acercamiento hacia cómo funcionan los paneles fotovoltaicos por medio de la investigación y por medio de la simulación de Simulink. Este tipo de energía, que es la energía solar, pues si bien requiere una inversión inicial muy grande, a la larga esta inversión se recupera e inclusive se tienen ganancias a partir de ella. Pues como se observó en mi caso de la simulación de los paneles fotovoltaicos de mi casa, la energía que se generaba por medio de los paneles era inclusive mayor a la que se consumía en mi hogar. Por lo tanto, esta energía no solo se utilizaría en mi casa, sino que también se utilizaría en casas ajenas que utilizarían energía limpia y que a un precio más asequible. Este tipo de energía debería implementarse cada vez más y más en México, debido a como se analizó en la parte 1 de nuestra situación problema. México es uno de los países que tiene un muy buen terreno y muy buena ubicación geográfica para aprovechar al máximo este tipo de energía, y podríamos inclusive convertirnos en una de las potencias mundiales en caso de que se obtenga dicha inversión. Buenas tardes, profesor. Esta es mi conclusión acerca de la situación problema número 2. Como se puede observar a lo largo del desarrollo, hemos visto y aprendido nuevos conceptos que son muy importantes para englobar la situación problema. Términos como el voltaje máximo, tensión abierta o cortocircuito, pues son conceptos que nos ayudan mucho a aterrizar la situación problema en general. También hemos aprendido cómo calcular el área que necesitamos cubrir con paneles solares dentro de nuestras ubicaciones y domicilios para poder satisfacer al menos una parte considerable del suministro energético que necesitamos por año. Creo que el desarrollo de esta etapa ha sido muy importante y hemos obtenido buenos resultados. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, durante esta segunda etapa de la situación problema, aprendí la importancia de la ubicación del lugar donde se va a realizar una instalación del panel fotovoltaico, del sistema de paneles fotovoltaicos, pues de esto va a depender su desempeño. Por ejemplo, sería muy poco recomendable realizar una instalación en una zona extremadamente cálida, puesto que el sistema se calentaría y esto provocaría que tanto la eficacia como el aprovechamiento se vean muy reducidos, por lo que antes de hacer una instalación eléctrica sería muy recomendable identificar no solamente el área, sino también el lugar donde se va a destinar dicha instalación. Ahora, con respecto al área que se necesita para realizar una instalación, esta va a variar y será de acorde a nuestra necesidad de consumo, y por lo general se recomendaría que el porcentaje que se produzca sea menor al porcentaje de consumo total, pues de lo contrario el ahorro no se vería reflejado directamente, sino que parte de la energía se iría a CFE. Por lo tanto, pues sería recomendable que el porcentaje producido por la energía solar sea un poco menor al del consumo total. Eso sería todo. Muchas gracias. La cantidad de radiación solar recibida y la demanda diaria de energía son los dos factores que controlan el diseño de los arreglos fotovoltaicos y los diseños de energía solar. El arreglo fotovoltaico debe dimensionarse para satisfacer la demanda de carga y también tener en cuenta las pérdidas del sistema, que fue lo que hicimos en el último punto. Aunque también descubrí algo, así también como existen los medidores de luz digitales o electromagnéticos, existen los medidores bidireccionales, que es el indicado cuando hablamos de paneles solares. Y lo que hacen estos medidores bidireccionales en los paneles solares es que tienen la capacidad de poder diferenciar el uso que haces de la energía eléctrica versus la energía renovable y obtenida por el panel. Y si estos paneles solares logran producir demasiada energía, pues esta energía no se desperdicia. Cuando se produce energía de más, esta simplemente pasa a la red de CFE, haciendo que en el próximo recibo venga un saldo a favor.
Y esto se me hizo muy interesante e importante, entonces seguiré informándome sobre esto. Hola, mi nombre es Moisés y esta es mi conclusión para la segunda parte de la situación problema. Primero que nada, resulta indispensable lo que es la definición de ciertos conceptos, como lo que son los módulos fotovoltaicos y los arreglos fotovoltaicos, ya que muchas veces terminan siendo dos cosas completamente diferentes. Al igual, definir los problemas en los que podemos encontrar, ya sea como son los cortocircuitos que pueden suceder en los módulos fotovoltaicos, como se dijo en la exposición anterior. También resulta de cierta forma indispensable lo que es el cómo se interpreta las gráficas y los datos obtenidos dentro de las simulaciones hechas para los módulos, al igual que calcular lo que era el punto de máxima potencia, ya que de esta forma se obtiene lo que es nuestro resultado principal o el resultado que queremos obtener para la situación problema. Muchas gracias. Y bueno, esas serían las referencias que utilizamos para nuestra investigación. Muchas gracias.